Nayib Bukele y Agustín Laje son dos personajes que hasta hace no mucho tiempo parecían tener nada en común, pero de un tiempo para acá las cosas han cambiado. Quédate que te lo cuento con lujo de detalles. Empecemos por el principio y es el origen de la corriente ideológica que cada uno tiene. Bukele tuvo sus inicios en el mundo de la política en un partido de extrema izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Este, en resumen, tiene sus orígenes en grupos guerrilleros. De hecho, en entrevistas de ese tiempo, Bukele reconoce que es de izquierda. En cambio, Agustín Laje hoy día es el pensador más influyente de la derecha. Su formación académica al principio fue en instituciones muy de izquierdas, en las cuales él desempeñó lo que él llama una sana rebeldía, ya que optó ir contracorriente y abrazar las ideas de la libertad y defender los valores judeocristianos. Los dos personajes antes mencionados compartían a priori ciertos valores, convicciones y creencias. Por ejemplo, los dos son pro vida y están en contra de lo que hoy día llaman la interrupción voluntaria del embarazo. También ambos son patriotas, es decir, defienden la soberanía de un Estado-nación, principalmente contra organismos internacionales y el globalismo. También comparten un odio especial contra un personaje llamado George Soros y las organizaciones que éste financia. En las múltiples entrevistas que le hacen a Agustín Laje le llegaban a preguntar cuál era su opinión acerca del mandatario salvadoreño, a lo que éste respondía que celebraba cómo Bukele le hacía frente a los organismos internacionales, pero que no lo había seguido mucho para ser sincero, y que El Salvador por su tamaño no influía mucho políticamente en la región, al igual que Uruguay, Paraguay, etc. Poco tiempo después, Bukele presentaría una serie de enfrentamientos en contra de gobiernos de extrema izquierda, como son Nicolás Maduro de Venezuela, Gabriel Boric de Chile y el más reciente contra Gustavo Petro de Colombia. En este ínter, en una de las conferencias de Bukele, pasó algo muy peculiar. Si alguien me presta una sombrilla, por favor. Solo con estos 13 kilómetros de calle vamos a beneficiar aquella. No, es que la roja ya no. Gracias. No, yo la sostengo. Gracias. Rechazó la sombrilla roja. Después del régimen de excepción en El Salvador, en una entrevista le preguntan a Laje qué opina sobre el tema, como el científico político que es, a lo cual este responde que celebraba dicho régimen, ya que los derechos humanos de las personas trabajadoras y de bien valen más o están por encima de los derechos humanos de los delincuentes. Primero, ¿qué opinión te merece el presidente de El Salvador? ¿Bukele crees que está haciendo un buen trabajo? Bueno, a nivel de seguridad interna está haciendo un buen trabajo. Es decir, está arrasando como se debe arrasar con los grupos delincuenciales organizados, que es con mano dura, sin andar dando vueltas, porque acá hay dos paradigmas. Uno tiene que elegir, no hay otro. Hay dos paradigmas. O le permitimos al crimen organizado destrozar vidas inocentes, o el Estado se pone al frente de una guerra interna contra los grupos armados organizados y los pasa por encima. Ay, pero pobrecitos los terroristas, pobrecitos los de las maras, pobrecitos los traficantes. No, pobrecito la persona que un día iba caminando por la calle, un trabajador, una trabajadora, una persona del pueblo y que recibió un balazo por una guerra de mafia. Muy poco tiempo después este argumento lo usaría el propio Bukele, y ese clip se volvió viral. Los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie... Por sus políticas de mano dura, entre otras, algunos periodistas le consultan a Agustín Laje si Bukele entra en la categoría nueva derecha, junto a Milei, Bolsonaro, Vox, etc. A lo que Laje muy claro responde que no lo considera un gobierno de nueva derecha. Poco tiempo después, Agustín Laje habla sobre los países de Latinoamérica que no han caído bajo gobiernos socialistas, que son Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Panamá, y en esta ocasión incluye en esa lista a El Salvador. El acontecimiento más reciente fue un confrontamiento entre Gustavo Petro y Nayib Bukele.
a lo cual Agustín Laje hizo un video reaccionando a ese suceso, en donde también dejó bien clara su postura a favor de Bukele. Este video fue visto por el propio presidente de El Salvador, a lo cual posteó un tweet desde la cuenta oficial llamada Presidencia de la República, una cita de Agustín Laje, probablemente la cita más polémica pero llena de sentido y verdad, que Laje dijo en ese video. Después, en las cuentas oficiales en todas las redes del presidente, subió un video que fue una especie de recopilación de lo que opinaban los medios internacionales de derecha sobre su política de mano dura. Y oh sorpresa, ahí sale el clip de Agustín Laje. Inéditamente bajos. Que lo que hace falta es un presidente con voluntad política para poner a los delincuentes y al crimen organizado en donde pertenecen, en las mazmorras. Porque uno, de inmediato, tiende a dar vuelta la vista hacia su propio país, que si tu presidente no está poniendo presos a los criminales es probablemente porque no tiene la voluntad política de hacerlo. Y si no tiene la voluntad política de hacerlo es porque el propio gobierno está confabulado con el crimen organizado. Publicación a la cual Laje comentó: mucha coincidencia, ¿no? Roy Barrera, un político colombiano, en un tuit dijo que el libro La batalla cultural de Agustín Laje es aplaudido entre otros personajes de derecha por Bukele. El caso es que en la cuenta oficial de Agustín Laje, como son Instagram y Twitter, comparten sus historias muchos clips de Javier Milei y Nayib Bukele. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Bukele sigue siendo de la vieja izquierda o más bien está abrazando la nueva derecha? ¿Te gustaría verlos en una conversación uno a uno? ¿Me equivoqué en algún dato? ¿O piensas que su corriente ideológica sigue siendo muy diferente? Los leo en los comentarios. Si te gustó el tipo de contenido que hago, no olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tus comentarios.